creo que de mi última clase en la facultad. Y nada, profesor, fisiólogo, aspirante a investigador, quedo a sus órdenes, como bien Albert introdujo. Hoy yo voy a tratar un muy breve, porque sé que de estudiante uno no quiere sentarse a escuchar media hora de contenido, pero sustancioso resumen, recorrido, más que nada, de la experiencia de los pósters. Y traté de orientarla de manera tal que puedan usarlo tanto en clases, como sé que les mandan a hacer pósters, qué sé yo, por ejemplo, materias como geriatría, como en internado, como cuando salgan y quieran eventualmente hacer algo con eso, como que, wow, mira, algún caso muy chévere. Espero dejar las herramientas, por lo menos las nociones más básicas para ello. Entonces, vamos a empezar por aquí. Lo que sí, para mantener la agilidad del proceso, cualquier pregunta que tengan, de verdad, son pocas diapositivas, es rápido, guárdenla para el final. No tengo problemas respondiendo preguntas, no se preocupen, toda mi experiencia la tienen a su orden, lo que se puede hacer con eso se va a hacer y lo que no, también buscamos la manera, no se preocupen. El asunto es resolver. Y compartiendo pantalla. Bien, entonces la presentación es un estirpe de otra presentación que ya había hecho para una residencia médica, en este caso se llama Mayéutica del póster científico, por mí. Ese no soy yo porque yo no tengo barba, pero ustedes nunca saben, eventualmente. Bien, entonces más que nada, primero un muy breve esquema de varias preguntas. Hasta las cosas son más simples cuando se plantean en preguntas. Entonces, la primera pregunta que siempre debemos hacernos es ¿por qué vamos a hacer esto? O, como buen estudiante eventualmente que fui, ¿por qué yo voy a perder mi tiempo en esto? O sea, ¿por qué yo tengo que hacer esto y tengo que sacar tiempo de, qué sé yo, irme a jugar basquetbol, irme a jugar soccer, de ver Netflix para hacer un póster? Entonces, ahí tratamos los objetivos. Veremos después lo que yo denomino el primer mandamiento, que es más que nada los requisitos. Y entramos al contenido. A ver qué dice, qué debe decir el póster, a ver lo lindo, o sea, cómo graficamos el póster, cómo generamos los elementos gráficos que van a darle el gustico. ¿Cómo lo voy a poner más que nada a la organización? Y ahora qué, ¿cómo lo reviso? Es súper mega breve, pero vamos a sacarle juego. Antes que nada, los objetivos de hacer un póster científico. Póster científico hay que entenderlo como la graficación, o sea, el resultado gráfico, porque aunque tenga letras, ¿verdad? Es un resumen gráfico de una investigación. Una investigación no necesariamente es un trabajo original, puede ser un reporte de caso, puede ser una serie de casos, puede ser un trabajo original como los que hacen en tesis, o puede ser una tarea. Entonces, ¿por qué se hace? ¿Por qué yo no doy el papel con toda la letra, las 125 páginas que tiene cualquiera de ustedes una de sus tesis? Varios objetivos. Primero está la teoría de los nodos. ¿Qué significa eso? Es una teoría súper mega complicada que lo que trata de explicar es la utilidad de una información, dígase, su tesis, va a ser equivalente a la cantidad de nodos que puedan tocar. O sea, de nada sirve que yo haga una super megatesis que cure la falsemia y la hemoglobinuria paroxística nocturna si nada más la leo yo, mi mamá y mi papá. Muy rico y todo, pero no sirve para nada. Entonces, la teoría de los nodos propone que mientras más asequible, mientras más podemos expandir el abanico de personas que reciben esa información, más útil es. Y ahí nacen los pósters. Automáticamente yo puedo tomar ese texto que son 125 páginas, que posiblemente ni ustedes se la lean después de escribirla, y lo puedo transformar en una página relativamente, ¿verdad? Porque puede ser un poquito más grande de ahí, pero una página, yo automáticamente lo hago mucho más apetecible. Entonces, ahí viene lo que es la utilidad de la información. Aumentamos el alcance de nuestra información porque automáticamente ustedes inviertan tiempo en cualquier proyecto de investigación, ya sea por tesis, ya sea por requisito, ya sea porque le echaron un boche, ya sea porque le gustó su compañera de internado y quieran hacer un proyecto con ella, automáticamente ustedes quieren que ese esfuerzo tenga un resultado. Entonces, para que ese resultado se vea, necesitan alcance. Ese alcance lo van a lograr con la cuarta palabra relativamente, que es lo atractivo. Y este es un punto que quiero resaltar. No porque sea algo científico tiene que ser feo. No porque sea algo científico tiene que ser completamente abstracto. Miren, por ejemplo, esta diapositiva,
no voy a decir que es la más linda del mundo, pero sí es linda, ¿ok? Y no se ve, no es el típico fondo blanco, entonces, no es el típico fondo blanco, sí tiene un fondo blanco, pero no es el típico fondo blanco sin nada, sin ningún tipo de armonía entre los elementos. Ustedes pueden guardar la estética, inyectar la estética y sobriedad a todos los trabajos, y eso les recomiendo que como jóvenes hagan con todos los pósters que les toque hacer en su vida completa. Vuelvo y resumo el hecho de que nosotros automáticamente tomamos un póster, lo que estamos haciendo es resumiendo en elementos textuales y gráficos muchas ideas de autoría propia, básicamente haciendo un resumen ilustrado de nuestro proceso de investigación. El primer mandamiento dentro de cualquier trabajo de investigación y especialmente los pósters es los requisitos. Si yo como profesor, como fisiólogo, les mando a hacer un póster para qué sé yo, en 21 días para entregar, lo primero que ustedes deben preguntar es cuáles son los requisitos. Y eso deben ustedes mismos pedirlos. Toda institución que vaya a evaluar cualquier trabajo de investigación te da unos requisitos. Las revistas científicas te dan requisitos. Entonces, ustedes tienen que adaptarse a esos requisitos. Lo más lógico es que sea lo primero que vean. Antes de yo hacer una gráfica, tengo que comprobar. Ok, mi profesor me deja poner gráfica y me dice, por cada gráfica pierdo 50 palabras del límite máximo de palabras, etcétera. A veces te dicen, es obligatorio tener una línea de tiempo. Lo primero que van a hacer es ver los requisitos. Aquí a la derecha, por ejemplo, tienen un estirpe de lo que sería lo más básico, de lo que llevaría siempre un póster, y es lo que normalmente te piden. Por ejemplo, el autor ponga primero el apellido, solamente ponga mayúscula la primera letra, después del apellido, coma, el nombre, y punto y coma, después el segundo autor, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre caigan encima eso primero, antes de hacer cualquier otra cosa, para que no trabajen dos veces. Entonces, cuando vamos al contenido, primero, cuando decimos qué dice, tenemos que centrarnos en el contenido textual, sabiendo de que el texto es nuestra primera herramienta para transmitir un mensaje. ¿Qué texto yo voy a poner en mi post? Depende de qué. Pues sencillo, del tipo de trabajo que vayamos a hacer. Antes que nada, siempre pongo el primer mandamiento porque el texto que yo ponga va a depender de lo que me pidan las instrucciones. ¿Qué significa esto? Hay revistas, por ejemplo, que cuando tú mandas un póster o un abstracto te dicen no hagas discusión, solamente pon resultados, o no queremos conclusiones, o no queremos introducción, solamente objetivos. Siempre, para que no tengan que hacer introducción de balde, decir, no eran los objetivos, siempre, por favor, caigan encima primero las requisitos. Entonces, después vamos con qué tipo de contenido, después de ver los requisitos, es no negociable. Bien, normalmente en los trabajos de investigación, por ejemplo, en sus tesis, van a usar el formato INRAD. El formato INRAD, que son estas letras que tenemos aquí, wow, qué feo se escribe. Bien, nada. La I por introducción, la M por metodología, la S de resultados y la D de discusión. Es el formato más global, es lo que ustedes normalmente ven en los artículos que caemos encima en carrera. Se le añade la conclusión y, por ejemplo, a algunos, aparte de introducción, también les gusta aislar el objetivo. Te piden objetivo, introducción y después objetivo y después metodología. Aquí tengo una gráfica muy chévere que voy a aprovechar para hacer una explicación que me gusta mucho y es cómo se dilucida el proceso. Es esta gráfica que está aquí, ¿verdad? El proceso de la idea, cómo avanza en un trabajo. Primero la introducción nos, obviamente, introduce la idea. En la introducción tenemos que entender varios puntos. 3 palabras básicas. ¿Qué se conoce? ¿Por qué es significativo lo que tú me estás presentando? O sea, ¿qué hace importante el hallazgo que yo voy a leer o tu trabajo? Y más que nada, ¿qué lo hace novedoso? Nadie quiere leer lo mismo que se hizo antes. A veces tenemos que recurrir a hacer lo mismo que se hace antes. Muchas veces en tesis no pasa eso, pero siempre, siempre, siempre que hagan una intervención que ya se ha hecho o una evaluación que ya se ha hecho, busquen cómo hacerla mejor. Siempre se pueden hacer las cosas mejor, siempre, siempre. Siempre hay un pana que nosotros decimos, no, él es feo, pero se viste bien. Entonces, busque la manera de vestir bien su investigación. Cuando respondemos a estas 3 preguntas, vamos a generar lo que decimos el gap. El gap es como ese hueco que vamos a llenar con la información de nuestra investigación. Para ello, definimos una metodología que básicamente es todos los pasos que vamos a generar para
ver unos resultados. Los resultados son el clímax. Normalmente nosotros cuando estamos estudiando obviamos los resultados y no vamos directamente a la discusión y a la conclusión. Y eso tal vez pueda ser perdonable en algún universo ideal por el hecho de que somos estudiantes, todavía no manejamos la experticia, pero por ejemplo, el día que Albert o el día que Liv sean pediatra o ginecólogo o neumólogo, lo que sea, van a tener que ver los resultados porque esos resultados te dan datos que el autor tal vez no incluyó en el próximo paso, que es la discusión. En la discusión, tomamos algunos pocos elementos de la introducción, tomamos los resultados y contextualizamos los resultados. ¿Qué significa esto? Normalmente en tesis usamos el comodín de compararlos, pero no solamente compararlos. Imagínense que yo medí la cantidad de personas que había en un sitio y casualmente en mi medición hay de todas las edades menos de 18 a 25. Entonces yo tengo que incluir en mi discusión, bueno, eso puede que haya sido culpa de que yo evalué la población de Santiago en, qué sé yo, verano. Y estaban toditos en la playa, en el río, estaban malos de un humo bebiendo, boca arriba en un contén, lo que sea. Pero tenemos que contextualizar nuestros resultados de forma tal que podamos dar explicación, tal vez generar plausibilidad biológica. Plausibilidad no es más que, ¿qué les digo? La base biológica de los fenómenos clínicos. Por ejemplo, el paciente vimos con hipertensión alta, más en las mujeres que en los hombres, pero las mujeres eran viejas, entonces podemos decir que puede ser por la falta de estrógeno. Eso es generar plausibilidad biológica. Todo ese proceso de darle sentido a los resultados se da en la discusión. Y ya de último, hacemos la conclusión. La conclusión no es un recuento de todo. La conclusión es traer los resultados a la tierra de la investigación. Ok, la investigación no sirvió porque perdí un grupo poblacional de 18 a 25 años porque estaban bebiendo, estaban en la playa, estaban en el río, lo que sea. ¿Cuál es mi conclusión? A cualquier persona que se atreva a hacer cualquier tipo de evaluación como la que yo hice, por favor que no la haga en verano. Eso es una conclusión. El mensaje que tú te llevas a casa a partir de ese trabajo y no siempre es positivo. Hay veces que los resultados, mi tesis no dio, profe, no tuvimos los 45 pacientes que calculamos, terminé con 20. En mi conclusión, se puede poner sin problemas. Recomendamos que en una próxima evaluación parecida a esta, se cuente con mayor cantidad de pacientes para aumentar la potencia estadística, lo que ustedes quieran. Lo que entiendan es, no es un esquema rígido de que siempre tiene que ser todo positivo y lindo, sino tiene que reflejar la realidad. Entonces, eso es solamente cuando son trabajos originales. Dígase que tú recolectas los datos, ves más de 17 pacientes. Cuando no, tenemos Care Checklist. ¿Qué significa esto? Es esto que tenemos aquí. Hay un grupo de científicos en el mundo que se juntó y dijo, señores, ya yo estoy como un poquito harto del hecho de que cada vez que un estudiante viene y me presenta un caso, me lo presenta diferente. Hay uno que me pone unas cosas, otro me ponen otras. Se juntaron todos esos científicos y dijimos, bueno, vamos a hacer una lista de cosas que deben tener los casos para tener un estándar global. Y ese es el Care Checklist. Muy bueno, por el hecho de que a pesar de que yo te puedo pedir un caso, a cualquiera de ustedes mañana les puedo decir, oye, tú me vas a hacer un reporte de casos de este niño que nació con 3 brazos y la mamá nada más tiene uno. Entonces, si tú haces el case report, el reporte de caso, con el Care Checklist, nunca te va a faltar nada. A lo sumo te va a sobrar. Y adivinen, la última vez que yo chequeé los boches porque las cosas sobren no son muy fuertes. Muy raro. Mi recomendación, úsenlo siempre. Un dato añadido encima de eso, casi siempre en los reportes de casos que les va a tocar hacer más en internado o en ocasiones muy puntuales en preinternado, traten de nunca dejar fuera una línea de tiempo, porque la relación temporal entre la causa y el efecto del caso clínico, o sea, la relación temporal entre la exposición o lo que causó la enfermedad o el fenómeno que se está describiendo en el caso clínico es casi lo más importante que se le saca al case report. Por otro lado, tenemos Prisma. Eso no es una banca por aquí en Santiago, señores. Eso es otro checklist. Ese lo van a usar un poquito menos. Eso lo usa más las personas que trabajan directamente con metodología y ve las revisiones. Las revisiones pueden ser narrativas, como las que estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a ver en fisiología, que es un artículo que resume muchos mecanismos diferentes y agrupa varios estudios clínicos, pero sin un rigor directo.
O revisiones sistemáticas cuando yo digo, quiero ver un tema y voy a evaluar todos los artículos que hay de ese tema, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pido perdón de antemano porque los dibujos no son lo más lindo del mundo, pero si ustedes se entienden, se cumple el objetivo. Entonces, ya sabiendo que vamos a poner a manera textual, o sea, que no se nos puede quedar en cada tipo de póster, vamos a la próxima parte, que es la parte más linda. Yo sé que algún tren está diciendo, oye, el profesor tiene que tener varios problemas psicopatológicos, de verdad, porque ¿cómo tú vas a decir que una gráfica es linda? Pero sí, señores, en verdad, el componente gráfico, no tanto tablas, gráficas, es lo que más importa del póster. Porque yo les reto a que en cualquier ambiente donde estén expresando ese trabajo en póster, ustedes se den cuenta de lo primero que ven y son dos cosas. No tienen que hacerlo porque ya eso está comprobado, pero son dos cosas. Primero, el título. El título es lo primero que se ve. Obviamente, tienes que saber de qué tú estás, o sea, lo que tú vas a ver. Y segundo, la gráfica. Antes de tú leer la descripción de la gráfica, tú ves la gráfica. Porque normalmente el ojo busca los extremos. Por eso, qué sé yo, aquí en España tal vez le guste más la morena porque hay menos, pero allá le caen más la blanca. No sé, los extremos son lo que nos interesa. Eso igual, por ejemplo, como el morbo llama, vemos pocos accidentes, cuando vemos uno, y lo grabamos. Entonces, eso mismo pasa con nuestros ojos y las gráficas. Si vemos una gráfica que identificamos, porque, por ejemplo, tal vez esta gráfica que está aquí no la manejemos tanto, esta tampoco, pero esta, todo el mundo ha visto una gráfica pastel. Un histograma, un histograma con columnas, son cositas que ya podemos entender un poquito más, que las manejamos, entonces automáticamente vemos en ese tipo de gráficas que conocemos, esta gráfica es o sea, esa foto es un chivo perfecto, porque te dice específicamente qué tú estás buscando dar, si es distribución, si es composición, relación o comparación. Y más adelante te dice entonces cuáles son los tipos de gráficas que puedes generar según cómo se divida tu propia data. O sea, tú ves tus datos, tú ves la foto y tú dices, ok, la gráfica que necesito es X o es Y. Específicamente, entonces, de aquí sacar tres mensajes. Primero, cojan una foto de eso, guárdenla en su casa, guárdenlo por ahí para cuando tengan que hacer sus gráficas. Segundo, traten de usar las gráficas que más personas saben usar, las que sean más fáciles de interpretar. Esta gráfica, ustedes te dicen, yo la he visto, tal vez una vez, bueno, no la voy a usar. Esta, sí, estoy harto de verla. Ok, esa sí la puedo usar. Esa sí la puedo usar. Esta, tal vez, la vi una vez jugando en NBA, pero duró un poquito de rato para entenderla. A lo que voy. Siempre va a haber una alternativa, nada es constructivo, pero siempre evalúen sus datos y congruente a sus datos, cojan una gráfica. Traten de coger algo que ustedes mismos entiendan. Por ejemplo, este es fácil, esta más o menos. Si no lo entiendo, prefiero no tomarla, cojo la de arriba. Aunque se me quede una variable fuera, como es el caso aquí, que puedo ver 3 variables, aquí solamente 2. No solamente el componente de las gráficas, sino qué necesita el dato para yo poder graficarlo. Entonces, primero mi recomendación inicial, que se ha mantenido invariable por el tiempo, es grafiquen su principal hallazgo. Siempre en sus tesis tienen que hacer una hipótesis inicial, tienen que hacer una hipótesis central, en trabajo de investigación tienen un objetivo primario, entonces ese objetivo, sea como sea que se respondan, grafíquenlo, porque es lo más importante, es lo que salieron a buscar y es lo que encontraron o no. No es verdad que si lo mandaron a comprar cebolla, ustedes van a llegar con una fundita de ají morrones, mami, mira, llegué, le van a dar un consejo. En este caso, cojan el consejo adelante. Traten de graficar primero y con prioridad su objetivo principal. Casualmente, siempre el objetivo principal está más o menos disuelto en el título o implícito en el título. Entonces, la persona cuando vea el título y vea la gráfica va a hacer la conexión y con esos dos puntos va a decidir, ¿me voy a parar a leerlo o voy a seguir porque están dando Coca-Cola con picadera más para adelante? Y se van a acabar los pastelitos. Entonces, ustedes tienen que pelear ese componente psíquico haciendo el póster. Ese pleito lo echan ustedes cuando lo están haciendo. Después de ahí ya depende de qué tanta hambre tenga el pana. Aparte de ahí, con lo que le decía, los casos clínicos siempre han en línea de tiempo porque la relación temporal entre la causa y el efecto, entre la exposición y la enfermedad,
son vitales y es el elemento metodológico más valioso que hay dentro de un caso clínico o, en su defecto, una serie de casos. La relevancia ante el tema central. Ok, ya grafiqué mi objetivo primario. Entonces, tengo 4 objetivos secundarios. ¿Cuál es más relevante para el tema central? ¿Cuál es más relevante con mi título? ¿Cuál es más relevante en base a lo que yo salí a hacer? Ese es un muy buen componente para mi segundo objetivo. Siempre traten de tener en cuenta la simpleza. A veces hay gráfica, por ejemplo, pasó mucho con el COVID. El boxplot, que es lo que usamos para indicar la cantidad de anticuerpos que hay, ¿verdad? En un grupo versus otro, no era una gráfica muy manejada por las personas, por un médico general, para así decir, en las ciencias biomédicas, antes del COVID. Ya se volvió. No es tan simple. Entonces, ahí vamos. Se tuvieron que adaptar porque el médico tuvo que buscar la evidencia que genera el cientista biomédico. Entonces, fue por necesidad, pero ustedes que están haciendo una tesis de, qué sé yo, o un trabajo internado de los politraumatizados que llegan con rotura del dedo chiquito del pie derecho, después de beber menos o más de 3 cervezas presidente, un viernes a las 11 de la noche, tienen que mantenerlo simple. Entonces, siempre opten por dar la gráfica más simple, cuestión de que la persona no tenga que lograr un pensamiento del tercer nivel, o sea, que por identificar lo haga. Tercer nivel es una persona que identifique, segundo nivel que compare y tercer nivel que tenga que analizar. A pesar de que se pueda analizar, que la persona se sienta satisfecha solamente identificando los puntos claves en la gráfica. Y recuerden que al momento de graficar, lo que estamos haciendo es generando un muy buen resumen de muchos datos. O sea, si se ponen a pensar, 2 variables, 200 observaciones, son 400 puntos de datos diferentes, todos resumidos en un elemento gráfico. Entonces, saquen del provecho. Ya, sé que puse en texto, ya, sé que puse gráfica, lo que no se me quedó porque vi siempre las exigencias que tenían. Entonces, ¿qué me toca hacer ahora? El orden de todo. Normalmente seguimos un orden de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Es lo que normalmente vemos en los artículos y por suerte estamos acostumbrados. Si no lo tenemos así, incluso nos pica un poquito los ojos. No es obligatorio el orden de 2 columnas. Hay veces que usamos orden de 3 y 4 columnas. Depende de las especificaciones que nos dan el primer mandamiento, los requisitos. Pero la prioridad de ustedes al primero, reducir el mensaje. Recuerden que en su tesis, 121 páginas, en su trabajo de internado tienen 8 páginas, en case report, yo he visto case report de 20 páginas, porque son muy detallados. Tienen que hacer una compresión en base a 3 prioridades. Una es el entendimiento, o sea, que se entienda todo. Si estoy hablando de una cardiopatía congénita, no puedo dejar de mencionar el método principal de diagnóstico, ya sea por un EKG o ya sea por una radiografía de tórax, que impresione a quien lo está leyendo. O sea, todos los casos tienen puntos muy impresionantes. Todos los estudios tienen cosas que lo hacen resaltar. Por eso estamos estudiándolo. Recuerden que hablamos de un componente de novedad. Entonces, este elemento impresionante no lo puedo dejar. Todo lo contrario. A pesar de que en las investigaciones manejamos un lenguaje puramente informativo, hay un componente implícito que nos permite argumentar. Entonces, como presentamos la información, tenemos que hacerlo de tal forma que podamos aumentar lo que impresione el dato. Si, qué sé yo, si mi tesis es la primera que usó una calculadora novedosa en Latinoamérica, ustedes pueden estar seguros. Como es un elemento novedoso, es lo primero lo primero dentro de lo que cabe, que se va a leer en donde esté en metodología. Y completo. Nunca, nunca, nunca dejen huecos. O sea, traten de plantearse todas las preguntas posibles en base a ese caso y díganse, ¿qué falta? O de la información que tengo, ¿qué puede ser más importante de lo que ya está? Aparte de ello, para organizar la información y priorizar su entendimiento, siempre es bueno tener varias pautas en cómo se dan los datos. Los datos generalmente, para que el cerebro trabaje menos y entienda más, eso es relativo. Nadie se ha planteado eso cuando está dando muela. Pero como esto es ciencia y la gente a veces lo tiene que hacer casi obligado, entonces planteen su mensaje siempre de simple a complejo. Lo más simple va adelante, lo más complejo después. El ADN está compuesto de A,
tiene tal organización. Ah, entonces para modificar el ADN necesito algún tipo de tijera molecular llamada Como yo entiendo las dos primeras ideas que son simples, puedo pasar a la compleja y es más fácil que él entienda. El orden cronológico. Traten de siempre empezar por lo que ya pasó para después hablar de lo futuro. No empiecen su texto diciendo, como nuestro paciente presentó una mortalidad. Yo no sé de lo que tú me estás hablando y me dijiste que se murió. O sea, es una película que ni en TNT. Bien. Y de lo corto a lo largo, normalmente preferimos oraciones cortas y en caso de ser complejas, solamente con doble concatenación. O sea, un solo subordinado. Decimos una oración y si la segunda depende de la primera, que sean dos oraciones, pero cortas. En caso de ser largo, preferimos dejar el componente más largo para el final. Por ejemplo, los síntomas más comunes que se asocian a la fiebre son anemia, malestar general, etcétera, 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 etcétera. Pero cuando yo empiezo a leer etcétera, 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 yo decido si quiero leerlo o no, porque ya yo sé de qué se trata. Si ya yo me sé los síntomas que están asociados a la anemia, a la fiebre, negocio. Ya terminé. Entonces, aquí tenemos una imagen muy ilustrativa de lo que tenemos que hacer. La evaluación. Todo trabajo que se haga, siempre, 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 por favor, siéntense y ustedes mismos evalúenlo. La primera forma de evaluarlo es tomar su trabajo de un lado y del otro lado poner los requisitos, uno por uno, como si fuera una lista de supermercado. En el apocalipsis, esto lo hice, esto lo hice, esto lo hice, esto lo hice. Después de ello, se van a parar sobre su texto con todos los criterios que ya les he dado. Por ejemplo, caso clínico, ok, le paso el care checklist. Después de pasar el care checklist, veo qué grafiqué, cómo lo grafiqué, es lo más simple, ok, es lo más relevante, ok. Voy haciendo yo mismo mentalmente o físicamente, me gusta hacerlo físicamente, por el asunto de la satisfacción cuando uno hace check. Viendo qué, cómo hice y qué puedo hacer mejor. Siempre planteándose la pregunta de cómo puede mejorarse X cosa. Este proceso es un poco difícil porque normalmente todos somos humanos, ¿verdad? Estamos un poquito hartos ya cuando terminamos. Pero es necesario, porque ese extra esfuerzo es lo que le garantiza a ustedes que el trabajo va a valer la pena. Pero adivinen qué, no estamos solos. También tenemos un componente de coevaluación. Si es una tarea de clases, bueno, pues yo puedo hablar con mi amiga Ana y decirle, Ana, mira, corrige el mío, yo voy a corregir el tuyo, o tal vez hago un trío de corrección. Mira, Ana corrige el mío, Carla corrige el de ella, y yo, ustedes entienden, como sea, pero busquen coevaluación, porque 4 ojos miran mejor que 2. Y para eso, que sea bueno, que sé yo, el brechador de curso. Evaluación de casa, oigan, miren eso, aunque sea su mamá, pero que alguien más lo vea. Porque de verdad, o sea, hasta las tildes, hasta cosas estúpidas, como mira, ponle una coma, o mijo, eso no se entiende, o mijo, báñate y hazlo de nuevo, lo que sea. Un elemento circunstancial, pero que siempre tienen que tratar de sacarle provecho a la medida de lo posible, es la evaluación por superiores, o ya sea mentores si son residentes, o incluso, qué sé yo, se están entrenando para fisiología, lo que sea. Aprovechen los mentores superiores y evaluadores. Pero esto tiene una cláusula y es el tiempo. Si me ponen ese trabajo para dentro de 14 días y yo a los 7 días le digo a mi superior, mire, ya yo lo tengo listo y me gustaría que en base a su experiencia me haga cualquier tipo de observación. ¿Te pueden decir que no? Sí, te pueden decir que no. Pero por mi casa dicen, el que lo intenta o gana o empata, no pierde. El que pide, o gana o empata, no pierde. Entonces, pidan, que lo peor que le pueden decir es que no, pues no lo van a bajar punto por eso. Y ya la evaluación final, que es la que se hace ya ustedes o en un congreso, o en clase, o en la sustentación de tesis, en la cual les van a decir. ¿Por qué yo incluyo la evaluación final aquí? Porque, hermano, pues yo no puedo hacer, ¿no? Yo después que está evaluado, sí, sí se puede. Todos los errores que tú hiciste en tu primer póster, no es que lo anotes, pero nunca se te van a olvidar, porque no hay una cosa más difícil que tú meterle empeño a algo y al final te quede mal, pero no te dejes caer, porque estos errores son casualmente los mismos que no vas a cometer en una próxima ocasión. Entonces, yo le prometí que iba a ser corta. ¿Cómo yo dejo de compartir el video ahora? Ok, perfecto. Visto el contenido, me gustaría que intelectualicen, o si han ido intelectualizando lo que han visto, me pregunten lo que sea en base a esta experiencia. Yo sé
que en un principio el concepto no cae tan bien porque es trabajo de más, trabajo gráfico que puede ser un poquito más complejo, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier pregunta que tengan en base a eso me la pueden hacer ahora mismo sin problemas. Por ejemplo, Lucía Persona ha levantado la mano. Hola. Bueno, mi pregunta es, ¿hay algún como límite de cantidades de gráficas que uno pudiese usar en un póster? Obviamente yo no voy a llenar un póster de gráficas, pero a veces hay información que uno entiende que para que se vea más dinámico el póster uno lo pudiera hacer con gráficas, pero me imagino que hay una limitación. Muy buena pregunta. Yo no estoy de acuerdo contigo. Si a mí me dejaran, yo hiciera tres cosas. Título, el nombre mío para que mi mamá supo que eso fui yo y le pongo todo gráfica. ¿Por qué se entiende más? Tal vez tú sabes una descripción abajo. Normalmente el límite de gráficas se tiene, sí, y están dentro de los requisitos. Hay, por ejemplo, normalmente no te dejan pasar de 3 gráficas, acaso de. Muchas te dicen una, y cuando tú pongas una gráfica, simultáneamente vas a perder del límite de 1500 palabras, tú pierdes 300 o pierdes 200. Por eso lo primero que tenemos que hacer es siempre pedir los requisitos. Dime, Lucía, segunda parte de eso, para concluir la idea y pasar con la próxima Ah, persona. no, fue que se quedó levantada. Gracias. Perfecto. Entonces, Elisa Núñez, a tu orden. Sí, en cuanto a la estética del póster, ¿ustedes recomiendan algún tipo de fuente para que se vea más formal la letra? Normalmente, normalmente en los abstractos sí te piden un tipo de letra específico, o sea, te dicen o Times New Roman o Calibri, lo que sea. En los pósters donde no te lo pidan, lo que yo te recomiendo es que le saques provecho a ese elemento, porque el tipo de letra hace la diferencia. O sea, yo no soy la persona más estética del mundo. Honestamente, yo tengo una persona que la amo y la quiero con todo mi corazón y es la que maneja todo el componente estético de mi vida. Y eso cambia el mensaje. O sea, tu mensaje puede ser muy, 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 muy bueno, pero si es feo, si es poco atractivo, no funciona. Entonces, yo a ti te recomendaría, tú que hiciste la pregunta, porque algo tienen por esas esquinas, por esos lares, busca las fuentes que tú entiendas que te permitan caer mejor en base a imagen, tu trabajo, y úsalas si no te piden otras. Ahora, lo que tú no puedes hacer es si te piden, usa Times New Roman 14 o 14 para el título y 9 para el contenido, usar otra que no sea esa. Pero siempre y cuando no te la pidan, aprovechate. Eso es tuyo. Eh, Camila. Hola, mi pregunta es, ¿qué programa usted recomienda que utilicemos? Ok. Vamos, como dijimos ahorita, de lo más simple a lo más complejo. Lo más simple es usar, ¿qué puede decir la presentación? En PowerPoint, en Office PowerPoint. Más que nada por el asunto de que mayormente los pósters, cuando lo hacemos, tenemos que imprimirlo. Entonces, no todo, por ejemplo, Word no te permite a veces hacer, o no es tan simple haciendo la conversión a tan grande. Eso es lo más simple, esa es la opción como la primera con la que todo el mundo sale de eso. Pero si tú quieres hacer las cosas un poquito mejor, si quieres añadirle más elementos o si quieres tener más control sobre los elementos que añades, yo te recomendaría usar Illustrator o Photoshop. Photoshop no tanto, yo creo que Illustrator es lo ideal. Photoshop ya sería para tú editar elementos específicos, pero ese es el que yo entiendo que con un nivel técnico no tan alto consigues los mejores resultados. Ya, claro, por ejemplo, cuando Albert sea millonario y tenga su práctica hecha y derecha, él podrá contratar a una persona que es un software un poquito más sofisticado para eso. Pero si tú puedes manejar Illustrator, hazlo. Si no, nada, PowerPoint lo va a tener que hacer. A falta de pan casado. Gracias. A la orden. Albert, creo que tienes la manito arriba. No, yo no sé si se vale yo preguntar, pero eh, no, yo creo que tú le respondiste cuando tú hablaste de los tamaños de las letras que son recomendados, pero me imagino que eso varía según el tamaño que se vaya a imprimir, ¿no? O hay tamaño estándar o como que tú consideras eso. Bueno, en mi experiencia propia, creo que solamente 2 veces me han pedido como tamaño de letra. Pero cuando tienen que lidiar con impresiones tan grandes, es un problema.
porque a veces incluso hasta el espaciado entre letra y letra que se controla funge como distractor. Las letras no pueden estar muy juntas porque al imprimirse se dañan. El imprimir letras juntas y que se imprima bien tiene que ser un papel muy bueno. Nadie quiere gastar más de 1,000 pesos en un póster. O sea, como que tú dices, ok, este es mi tiempo, me gusta, lo disfruto, pero 1,000 pesos son 5 Yoroba en un sitio no demasiado malo. Ponerlo así. Wow, me siento viejo. Pero nada, a lo que quiero decir es, traten de hacer pruebas. Una letra que te pueda funcionar, qué sé yo, tal vez 10 o 11 a lo sumo. Lamentablemente ese no es el fuerte más fuerte mío. Yo, si ve por mí, yo que se imprime y se vea y se transmite el mensaje. Pero siempre recomiendo hacer una impresión previa, o sea, con tiempo, que tú 2 días antes de la entrega puedes imprimir y decir, ¿se imprimió bien? Ok. No, porque si no te vas a ver entregando algo que puede corregirse. Oye, de verdad, a veces que uno lo imprime y dice, yo no lo voy a ver, porque encuentro una tilde y me voy a sentir mal. Prefiero verla ya cuando esté presentándose ya. Traten de que no le pase eso. Que puedan tener sus 2 días para corregirlo, sentirse bien con ustedes. Bien. ¿Alguna otra palabra, duda, pregunta, chisme, comentario, retroalimentación? En base a todo lo expuesto aquí, van a tener muchas oportunidades para poner esto en práctica. Creo que hay una mano levantada. Stephanie. Hola. Hola. En su experiencia, ¿usted tiene algún error tonto que haya cometido que quisiera compartir como para consejo para los que somos beginners, que no sabemos mucho? Esa pregunta es muy buena. Yo tengo como 500 de eso. De verdad. O sea, yo fui a un congreso con un póster que yo no le puse mi nombre. Yo creo que ese es el nombre más estúpido. O sea, suerte que nadie me preguntó como, ¿cuál tú eres de todo eso que está ahí? Porque no lo tenía. Yo, por ejemplo, una vez cuando lo fui a imprimir, justamente antes de imprimir, le di a Enter al título y lo guardé. Todo se rodó, o sea, el título bajó, estaba cortado por mitad, todos los errores son posibles. O sea, por eso yo le digo, tomen el tiempo de margen. Y después de que tengan el tiempo de margen, si tienen, por ejemplo, que mandarlo a un sitio, compruébenlo 2 veces. Un grupo de 3 tienen que mandarlo, qué sé yo, al Congreso, al CRT de Cardiología en Washington, y yo por un correo, me toca mandarlo a mí, pero tú que eres compañera mía, tú vas a decir a mí, oye, mándamelo con copia, porque ya me pasó, ya me pasó. Mándamelo con copia. Yo llegué al Congreso y no había póster. ¿Por qué? Porque el póster nunca llegó. Estaba el espacio vacío, a ellos no lo recibieron y dijeron, si no lo mandaron, pues nosotros tenemos que imprimirlo. Yo fui de Dominicana a Gringolandia y yo tuve que buscar en 2 horas cómo imprimir un póster. Se resolvió, por eso no es una experiencia grata, no se la recomiendo a nadie, aprendan de mis errores. Y si no, coméntanlo ustedes y aprendan de ellos también. No dejen de aprender, ese es más o menos el asunto. Una muy buena pregunta. Ya, me duermo con el trago amargo de recuerdo. Sorry, perdón. A la orden. ¿Qué más? ¿Qué más? Exploten el profe, sáquenlo el jugo. Nada, chicos, yo no puedo forzarle a que hagan preguntas. Yo tengo otra pregunta. ¿Querés Y preguntas? yo sé que usted dijo que eso no era su fuerte, la estética, pero algo que ha pasado y es la paleta de colores. ¿Hay algún color que de verdad está como prohibido en los pósters de que no use ese color porque todo va a salir mal? Yo te diría nunca use el amarillo pollito, pero con lo que tú mencionas de la paleta de colores, tengo un dato muy bueno y es normalmente nos gusta primero, con los colores hay que ser un poco sobrio. El concepto de paletas de colores es muy bueno, pero tratan de que siempre sea, cualquiera que sea el color, tendencia pastel. Porque no hay una cosa que le guste más a un profesor necio que echar un boche por un color que no le gusta. Te lo digo yo, que personalmente cuando me tocó corregir póster, tengo una amiga, una muy buena amiga que todavía me acuerda, un boche por un color. Traten de siempre usar los colores de su institución. En tu caso, por ejemplo, si tú vas a hacer un póster y la institución principal asociada es Pucamaima, agárrate del blanco y del rojo. Si puedes aligerar un poco la tonalidad, hazlo, porque el logo va a aparecer en el póster. En el póster, en la esquina de esa tiene que aparecer Pucamaima. Y se ve bien.
cuando se mezcla, ¿verdad? La tonalidad, cuando tú sientes que hay armonía, porque no es una cosa más difícil que tú pones un rojo chillón y ponerle encima de su Pucamaima, va a parecer que están dando la noticia del clima, trae con eso. Trata de siempre caerle encima a los colores de tus logos. A veces no se puede, porque por ejemplo, a veces tú tienes 5 logos, tú tienes Coromina, Homes, Pucamaima, Unión Médica. ¿Qué color tú usas? Por ejemplo, puestos de Unión Médica, la mayoría son verdes, los de Homes la mayoría son blancos con azules, los de Pucamaima son rojos con azules. Tú usas tu institución primaria. Nadie te puede decir nada por eso. Ahora, vuelvo y te repito, trata de ser un poquito sobrio, porque la juventud a veces... No, la juventud no da. La vejez da daltonismo. Entonces a esa gente le pica un poco. Cuando digo esa gente, puede ser los profesores que sean un poquito más viejos. A veces le pica un poco ver esos colores muy vívidos. Creo que con eso lo hago. ¿Te respondí? Sí, gracias. Perfecto. Esto está conociendo nuevos extremos míos, porque yo honestamente con ese componente estético te digo, yo normalmente no me desentiendo. Si digo otra persona que tenga mejor ojo que yo, tire para adelante. Mis ojos nada más sirvieron para yo coger mi novia y después de ir para adelante entrando de vacaciones. Bueno, muchachos, si no tienen más preguntas, entonces me toca despedirme. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, de verdad, poder compartir este pequeño estirpe de conocimiento que tengo en base a, qué sé yo, en base a, qué sé yo, la poca experiencia que uno pueda vivir en este mundo. Sí, antes de irme quiero hacerle un mensaje, exhortarles. La ciencia no es nada del otro mundo. O sea, la ciencia es muy chévere, la ciencia es muy linda, la ciencia biomédica, la ciencia clínica. Todo lo que ustedes ven que se hace en un artículo, ustedes pueden hacerlo también. O sea, eso no es out of reach. Yo en algún momento fui estudiante, no sé nada, quise hacer, me esforcé, inventé días de 28 horas, en la que de mis 8 horas de sueño metía 4, pero todo esfuerzo lleva fruto. Entonces, si ustedes entienden que les gusta, expónganse. Hay profesores malos, pero también hay profesores muy, muy buenos que van a saber cómo estimularlos, ¿verdad? Estimularles la cabeza para que piensen y puedan echar para adelante esos ánimos que la juventud les pueda dar para invertir en ciencia. Todo eso se puede. Y usted nunca sabe, tal vez eventualmente nos cruzamos por ahí y me toque a mí valorar un póster de ustedes o ustedes un póster mío. Y tú me digas, profe, mire, usted usa un color, lo que dijo que no iba a usar. Se jodió, no voy a quitar su punto. Nada, muchachos, para mí un placer. Y reafirmar de verdad el buen espíritu que tiene ADEMET, identificando estas necesidades puntuales que tienen en la carrera y cayéndole encima, llamándome, mira, profe, no sabes loco, ya vi que te vio el mensaje. De verdad que sí. Un placer, Albert. No, Anthony, solamente queda agradecerte por sacar de tu tiempo y agradecerle a todos los que participaron de esta conferencia. Para nosotros, ADEMET, es un honor servirles a ustedes y estamos para cualquier cosa que necesiten. Y nada, pasen feliz resto de la tarde.